Buenas tardes, compañeros y maestros. Aunque nos toque exponer en estas circunstancias, pues lo tenemos que hacer. Y desafortunadamente, como mi equipo no respondía a mis mensajes, tuve que realizar una exposición por mí mismo. Entonces, a continuación, pues todo lo voy a exponer sobre qué es la energía geotérmica. ¿Permítame? La energía geotérmica es una energía renovable que aprovecha el calor del subsuelo para climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma ecológica. Aunque es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas, sus efectos son espectaculares de admirar en la naturaleza. Con esto, ¿qué queremos decir? La energía geotérmica, como su nombre lo dice, proviene desde el suelo, gracias a los calores que emanan de él. No sé si alguno de mis compañeros o usted, el profesor, ha tenido la oportunidad de ir al Geyser, que está en Querétaro, que es una zona de baños termales, que pues el agua se calienta gracias a la energía geotérmica, que es lo que la produce, además de que no necesita ni industrialización, ni transporte, ni nada, porque donde se genere el geyser, por así decirlo, de ahí es donde se va a tener la energía geotérmica. Y si, y, o sea, donde está la zona es zona súper caliente, o sea, te puedes acercar por el vapor, además de que, bueno, yo he tenido la oportunidad de ir, además de que huele feo, huele como a huevo, porque es que piensan que es agua, pero no, el calor es tanto que pues, se produce, que hace que el agua se convierta en azufre. Entonces es un lugar muy peligroso si no se tienen las medidas adecuadas. ¿Cómo funciona una energía geotérmica? Los países de primermundistas son los que desarrollan esta tecnología, como lo puede ser Islandia, como lo puede ser Estados Unidos. De hecho, si se fijan en la primera foto de mi exposición, vieron que hay una planta que lleva túneles, que esos túneles se llama una bomba de calor geotérmica, que se utilizan para caldear en el invierno y refrigerar en verano y suministran agua sanitaria. En el diagrama que tienen del lado izquierdo se ve cómo funciona. Del lado izquierdo está el campo geotérmico que pasa a través de la bomba de calor geotérmica que regula el tipo de temperatura dependiendo de la época del año. Ahora, ¿qué países implementan la energía geotérmica? Bueno, como ya se los había comentado, la energía geotérmica se utiliza en países primermundistas, aunque también en México, que no, o sea, yo no puedo decir que somos un país primermundista por las medidas que tenemos, pero también en México se utiliza, como se los comenté al inicio de la exposición, que está el geyser en Querétaro, está los baños de aguas termales de Puerto Escondido en Nayarit. Entonces, los países que la implementan principalmente son 11. El primero en implementarlo fue Suecia en el año 1979, después de la crisis del petróleo. También hay otros países que la implementan, son Finlandia, Estados Unidos, Japón, Indonesia, Filipinas, Alemania, Holanda, México, Turquía y Francia. Es una de las energías más conocidas y que se implementa, que lleva su implementación a cabo desde hace mucho tiempo. Y aquí les puse no es una pequeña frase, sino es un pequeño comentario que dice que la energía geotérmica tiene el potencial de abordar un suministro renovable, predecible, bajo en carbono a la combinación energética global en la transición a la tecnología limpia. ¿Esto qué quiere decir? Que por muchos peros que tenga la energía geotérmica, es una energía que se proyecta hacia el futuro, porque gracias a ella no, porque proviene de la naturaleza, podemos decir que es amiga de ella misma, porque algo que proviene de la naturaleza no puede ser dañino hacia la misma naturaleza. Entonces yo creo que es una de las energías que va a estar supliendo al petróleo o a la energía eléctrica en el futuro. Aquí las ventajas de la energía geotérmica. Las ventajas tienen muchas, pero numeré yo, elegí por así decirlo, las más importantes desde mi punto de vista. Una de sus ventajas es una fuente de energía que disminuye la dependencia energética de los combustibles fósiles. Es lo que les acabo de explicar. No necesitas tener una gran implementación de plantas para poder controlarla, y aparte, como proviene de la naturaleza, no necesitas estar, ¿cómo se dice? Dándole recursos para que pueda seguir subsistiendo. Entonces los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto. Como se los acabo de decir, algo que proviene de la naturaleza no puede dañar en gran efecto a la naturaleza.
y tiene tanto un sistema de ahorro energético como monetario. ¿Esto qué quiere decir? Que para implementarla no necesitas gran cantidad de dinero y suple más que una energía eléctrica donde se tendría que gastar más dinero. No genera ruidos, esto es una de mis partes favoritas porque como a mí me molesta un poco el ruido exterior cuando estoy haciendo un trabajo o cuando están trabajando en los postes de luz que están aquí afuera de mi casa, me molesta. Entonces, cuando tenemos una planta de energía geotérmica, no sé, 300 kilómetros, que sé que me va a suplir energía a mí y que no me va a generar ningún ruido, pues hasta también está a 300 kilómetros, tal vez lo exageré, pero aún así. No está sujeta a precios internacionales, sino que puede mantenerse a precios normales y locales. O sea, eso también está bien porque no vas a tener que pagar ningún impuesto extra por una energía porque está en tu mismo país. O sea, no es como que nosotros tenemos una planta de energía geotérmica vamos a decir, que en Chihuahua. Y llegan unos de Islandia, nosotros encontramos la energía geotérmica primero y la privatizamos. No puedes privatizar algo de la naturaleza. Entonces, su área de terreno es menor que otro tipo de plantas, que era lo que les había comentado. No necesitas gran cantidad de dinero ni materiales para poder controlarla. Y su emisión de CO2 con el aumento del poder y el efecto invernadero es menor a la energía por combustión. Esto también nos va a ayudar a futuro. Ahora, o sea, no todo puede ser color de rosas porque también hay desventajas. Permiten. No, bueno, sí las explico. En las desventajas hay ahí nada más había 8, pero las otras 3 eran monetarias, entonces no les di tanto énfasis en la exposición. Perdón. Entonces dice, en yacimientos secos han producido microsismos. O sea, cuando en la energía geotérmica no hay, por así decirlo, tanta cantidad de agua para producir la energía geotérmica, se generan microsismos. Que un microsismo es un sismo de muy baja magnitud, pero de varias repeticiones. Entonces, pues, eso es una de sus desventajas, porque hay, como se los acaba de decir, hay plantas geotérmicas que pueden estar a 300 kilómetros, como hay plantas que pueden estar sales del pueblo y está una planta geotérmica, o sea, depende de la zona urbana también. Era lo que les había dicho, en ciertos casos de emisión de ácido sulfúrico se detecta por su olor a huevo podrido. Es lo que les había dicho, que he tenido la oportunidad de ir al geyser y cuando vas es huevo podrido, pero mira, yo ni siquiera sabía, pero si me hubiera quedado ahí a estarlo oliendo durante varios tiempo, iba a dejar de percibir el olor y me iba a morir porque pues, es letal, ya que como es azufre durante varios tiempos se condensa y se convierte en ácido sulfúrico. Y este es un detalle que sí me preocupó bastante y que siento que tiene muchas desventajas en contra de las ventajas que contamina el agua, o sea, el agua próxima, como con arsénico y amoníaco. O sea, cuando se genera una planta de energía geotérmica tienes que determinar un cierto parámetro y checar que las condiciones sean óptimas para que no pase esto. Y si en todo caso de que la tengas que implementar aún sabiendo que hay aguas cercanas, pues tienes que hacer un parámetro para que finalmente no te friegues las aguas. La contaminación térmica, esto es un tema es, no es tan delicado, o sea, todas las cosas son importantes, pero la contaminación térmica es que es como el efecto invernadero. Se genera calor, más calor del que se debería de generar, y eso es el derretimiento de los polos y deterioro del paisaje. Esto es inevitable. El deterioro del paisaje cuando se genera una planta, pues es lo que va a tener que pasar si quieres que la planta, o sea, no vas a poder adecuar la planta a los desniveles del paisaje. Entonces, mi conclusión es que la energía geotérmica es una fuente que podría decir que genera más satisfacciones que deterioros. Es un tema bastante interesante, la verdad yo no, o sea, tenía el conocimiento de que era, pero no lo había profundizado tanto y no sabía los procesos que conllevaban y porque me puse a investigar, también necesitas tener muchísimas licitaciones para generar una planta de energía geotérmica, porque aunque haya un geyser ahí, puede que no sea seguro porque el subsuelo no es estable. Y tiene un nivel de complejidad también bastante elevado si ya en temas legales y burocráticos para poder generar una planta de energía geotérmica. Y pues eso sería todo, profesor. Espero que le haya gustado mi exposición, que le haya parecido interesante y espero sus comentarios. Muchas gracias.